¿Quién es Lezama? ¿Quién es Mara Lezama? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Tere, Arturo, por la invitación, a los compañeros también por poder participar. Contestando directamente a la pregunta, la candidata efectivamente para la gubernatura del estado de Quintana Roo la conocemos popularmente como Mara Lezama, María Elena Lezama Espinosa. Y yo la defino como una revelación política, diría un fenómeno político en Quintana Roo. Ella, muy conocida en el ambiente local, particularmente en Cancún. Cancún significa la mitad del estado en términos poblacionales. Una comunicadora muy conocida, particularmente de la radio, una gestora social. Ella siempre se define como luchadora social histórica, pero su trabajo era básicamente en medios de comunicación, que es invitada por el hoy presidente de la República, por el entonces dirigente estatal de Morena, Rafael Marín, para que fuese la candidata en el 2018 a la presidencia municipal de Benito Juárez, de Cancún. Gana en esa ola del 2018, pero logra hacer un gobierno sin tener una experiencia de administración pública, sin venir de la política, sin ser un cuadro político que viniera de algún partido. Logra hacer un gobierno suficientemente eficaz y exitoso y refrenda esta opción el año pasado. Ella es reelecta el año pasado como presidenta municipal de Benito Juárez, de Cancún, y a partir de eso inmediatamente se logra proyectar para la gubernatura, cosa que hay que decirlo, no era automático ni es nada sencillo. Poder obtener esta candidatura con Morena como posibilidad, dado que tiene toda el chance de poder ganar. Ahorita podríamos hablar sobre los detalles, pero hoy las encuestas la ponen 2-1 a su competidora más cercana. La llevaría a ser una novedad en dos aspectos, en varios, pero en dos aspectos básicos. Uno, sería la primera mujer gobernadora de Quintana Roo. Hay que tomar en cuenta que Quintana Roo es un estado joven. Esta apenas es la 9ª gobernatura que se está disputando, o sea, solamente con el actual ha habido 8 gobernadores, un estado reciente. Sería la primera que exitosamente, no es la primera candidata que lo intenta, pero sería la primera que lo puede lograr y todo apunta para eso. Pero además sería la primera que lo intenta siendo presidenta municipal de Cancún. Todos los anteriores aspirantes en la época del PRI, que fue el que dominó absolutamente el estado, hombres inclusive, que intentaron ser gobernadores de Quintana Roo siendo presidentes municipales, no lograron obtener incluso las candidaturas ni del PRI. Cuando ya no fue el PRI, tampoco se consiguió. El PRD tuvo esa posibilidad en algún momento, en fin. Y entonces esto sería un acontecimiento absolutamente inédito en el estado. Fenómeno político, no solamente porque ha sido un fenómeno electoral que ha podido refrendar ante los electores, pues ante la ciudadanía, este tipo de preferencias, sino porque se ha convertido en el activo político central de Morena y de toda la 4T en el estado. Hoy todo lo que se tenga que decidir desde el punto de vista político en este marco de la alianza, aquí la alianza va el Partido Verde, el Partido del Trabajo y en último momento se sumó también Fuerza por México. Todo pasa finalmente por los acuerdos políticos con Mara. Sobre todo tomando en cuenta, ustedes lo saben y pasen en otros estados, Morena no ha logrado articular una vida interna orgánica ordenada. Por el contrario, permanentemente ha habido conflicto, no ha logrado establecer procesos de elección de sus dirigentes de manera regular, han tenido que estar nombrando delegados desde México, etcétera, y finalmente se han logrado ciertos acuerdos políticos internos a partir de la participación de Mara, que en un primer momento también le costó mucho trabajo asumirse como morenista por
por su propia condición de ciudadana, ¿no? Y poco a poco ha ido adquiriendo una cierta estabilidad la participación política de toda esta franja, y no me refiero solamente a Morena, porque aquí el Partido Verde pues tiene una fuerza específica importante, particularmente en Cancún. De hecho, son los que se van a quedar gobernando Cancún ya con la salida de Mara hacia la gubernatura. Y todo esto ha sido gracias a una habilidad política que yo en particular le reconozco, confieso, me sorprende, que incluso le permitió ser la candidata a la gubernatura. O sea, su capacidad de gestión, de negociación a todos los niveles, a nivel federal, con el gobierno del estado, dentro de los partidos políticos, la lucha que se da, pues todos sabemos, logró gestionar todo ese proceso y hoy es una candidata muy exitosa con una posibilidad muy, muy grande, de acuerdo a las encuestas el día de hoy, de que sea la próxima gobernadora de Quintana Roo. Gracias, qué concepto más especial, una revelación política y una revelación política de la 4T, eso pues nos da doblemente gusto. Me parece que hay una expectativa, desde luego. Aquí están compitiendo de los 5 candidatos a la gubernatura, de ellas 3 son mujeres. Incluso la que estaría más cerca de Mara, pues es una mujer, que es de la alianza PAN-PRD. Aquí el PRI va por separado y también lleva a una mujer. Y entonces eso ya por sí mismo genera una expectativa, pues son las más competitivas. No diría que hay una euforia por la elección, pero sí hay una participación activa en los eventos de los diferentes candidatos y las candidatas. Sí, sí lo hay. Sí hay movilización pues en las plazas, se tratan de hacer concentraciones, se logran hacer. Hay una actitud positiva, lo hemos platicado incluso con candidatos de los diferentes partidos, bastante respetuosa de las personas al recibir a las candidatas y los candidatos. No hay una actitud de hostilidad ni hacia la elección en general, ni necesariamente hacia los candidatos en particular. Y es que nosotros lo que vemos es que refleja ya un estado de ánimo como muy, muy marcado de hacia dónde va electoralmente, ¿no? Miren, aquí en el 18 se ganó efectivamente, pero, y sí podemos decir que fue la ola nacional, pero en el 21 se refrendó ese resultado. Y el año pasado hubo elecciones municipales y también aquí la coalición de Morena y el Verde ganaron 8 de los 11 municipios. Es un estado chico, pero 11, y eso da una idea, porque antes era un terreno total y absolutamente del PRI. El PRI lastimosamente pudo ganar un municipio y el PAN por ahí los otros 2, ¿no? Es decir, hay una tendencia, y si tomamos en cuenta la participación para la revocación de mandato, aquí fue uno de los 2 estados que hubo una participación por el sí, por la permanencia del presidente, superior en votación a la que obtuvo el candidato ganador de la elección de 2016. Es decir, quien ganó la gubernatura, que en ese momento fue PAN-PRD, Carlos Joaquín, ganó con menos votos que los que se obtuvieron para el sí positivo ahora en la revocación de mandato, que esa es una movilización obvia, la tenemos que ver también ya en la lógica electoral, fue como un ensayo general de lo que viene hacia ahora. Por lo tanto, hay ya una dinámica muy claramente marcada a favor de la candidata de la coalición de la 4T, ¿no? Esto lo que viene reflejando una historia. Quintana Roo es uno de los estados donde las 3 veces que el hoy presidente López Obrador participó buscando, siempre ganó. Aquí en el 2006, en el 2012 y obviamente en el 18, siempre él fue el que tuvo mayor votación. Es decir, hay un electorado que claramente tiene definido su mayoría en este sentido. Y esto se refleja en las campañas actualmente.
Es decir, estaríamos esperando, la participación no rebasa normalmente tampoco más allá del 60% del padrón electoral. Calculamos que pudiera estar ahí entre el 50 y 55%. Subió un poco más en el 18, obviamente por todo lo que sabemos. Y sobre este esquema estaríamos esperando básicamente un 2-1 a favor de Mara Lezama sobre los otros candidatos, y eso se refleja en la actitud de la gente en la calle. Sí, efectivamente la situación es muy diferente. Empezaría ratificando lo que decía ahorita la compañera Tere con relación al cambio cultural que tiene que ver con la presencia de las mujeres. Yo decía que la coalición de la 4T había ganado 8 de los 11 municipios el año pasado, pero también tengo que decir que de esos 11 municipios hoy están gobernados 8 de ellos por mujeres. Incluso los 2 que ganó el PAN los gana con mujeres, lo cual efectivamente da ya una muestra de que hay un cambio cultural, que hay un cambio en la percepción del electorado sobre la condición, sobre la relación política en términos de los géneros, no solamente por la obligatoriedad de cumplir con la perspectiva de género y con la equidad, sino el hecho, pues, creo que es muy palpable, de que 11 municipios, 8 estén gobernados por mujeres, quiere decir que ya hay un proceso de una relación de confianza distinta entre el electorado y las mujeres, ¿no? Quería resaltar esto porque aquí se nota, y el hecho de que 2 de ellas, por ejemplo, se hayan reelecto, la que es hoy candidata del PAN-PRD, fue presidenta municipal de Puerto Morelos, el municipio más joven, después de haberse reelecto. Ella fue candidata primero y presidenta municipal por el Partido Verde cuando estaba aliado con el PRI, y después se reelige con el Partido Verde aliado con Morena. Y hoy es la candidata del PAN-PRD, y esto me lleva al tema de las oposiciones y de los partidos. La percepción que yo rescato de la experiencia que estamos teniendo es que cada vez más los partidos, por lo menos en esta experiencia local, se están convirtiendo prácticamente en franquicias para el juego político de los grupos de poder local. No es el factor ideológico, no es el factor de la lealtad política lo que predomina, sino que es el juego de los grupos de poder enfrentándose entre sí vía las diferentes opciones que presentan los partidos. Acabo de mencionar el de Laura Fernández, que es la candidata a gobernadora por el PAN-PRD, viniendo del PRI, luego Verde. Se pelea con el Verde y logra cobijarse de ese lado. Pero el candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura es senador por Morena. Fue el presidente de Morena prácticamente en sus orígenes, en 2016. Y fue también el candidato a gobernador en 2016 por Morena, la vez que tuvo que Morena presentarse solo en las elecciones. Y hoy, que consideraba que tenía que ser el candidato natural por este antecedente y no logra la candidatura, pues es el candidato del Movimiento Ciudadano y representa a un sector social del sur del estado, no solamente el personaje, o sea, él tiene una representatividad real desde el punto de vista económico, político en el sur del estado, y es con lo que está jugando en esta elección, sin posibilidades de ganar, pero, por lo que yo creo, pero utiliza este sector. Pero les doy otro dato, es muy difícil, aquí gobierna el PAN-PRD, entre comillas, con Carlos Joaquín, pero en la lista de los candidatos a diputados plurinominales, porque además está también eligiendo el Congreso, 25 diputados, 15 distritos y 10 de pluris, ¿no? En la lista del Partido Verde, quien encabeza la lista era la tesorera del gobernador. Es decir, hay aquí un proceso de reacomodos que a mí me lleva a plantear esto de que prácticamente se están utilizando como franquicia los juegos de los grupos de poder, en los cuales Morena entra a alterar, porque antes se daba prácticamente entre PRI y PAN, Morena entra a alterar, pero no a modificar. Y esa es una situación que yo planteo que hay que discutir en la izquierda, ¿no?
¿Estamos o no en las posibilidades de modificar a las élites políticas o simplemente estamos en este rejuego de cogobernar con ellas? Y este es un tema que yo quiero, a mí me tiene preocupado y que a mí me interesa poner mucho en la mesa, porque, por ejemplo, mi opinión es que había una oportunidad como para sentar las bases de una modificación, lo que yo llamaría de las élites políticas, dada la fuerza que está teniendo Morena a nivel nacional, la presencia del presidente, etcétera. Sin embargo, esto que les estoy comentando, y se refleja también en otras candidaturas, es que estamos en un proceso de participación, digamos, de cogobernar con las viejas élites, que ellas se reubican y se reacomodan de acuerdo a las posibilidades que hablen las franquicias políticas, que son los partidos. Así es como yo veo este fenómeno que está sucediendo acá. Eso a mí me lleva a una conclusión. Es muy difícil decir en blanco y negro derecha o izquierda. El término, el concepto, no nos ayuda para poder definir lo que estamos teniendo, lo que vamos a tener, por lo menos en el caso de Quintana Roo, como gobiernos o como congreso en el futuro. Si vemos incluso a los personajes que participan como candidatos, yo me atrevería a decir, hay escasamente 2 de los 15 que yo ubicaría como procedentes de una experiencia histórica de la izquierda, de los que están disputando las diputaciones desde el lado de la 4T. Uno con Morena y el otro que entra también viene del PRD, era el dirigente del PRD, pero hoy es el candidato a diputado en un distrito por Fuerza por México, o sea, siglado por Fuerza por México en la coalición. Todo lo demás procede de diferentes lados. Y el fenómeno que estamos viendo, como es muy interesante, hay una especie de cargada. Este concepto lo conocemos bien los viejos militantes de la política en México. Hay una especie de cargada de tal manera de que cuando ha quedado claro que Morena Mara es la lógica ganadora, pues están desprendiendo del PRI, del PRD, del PAN, regidores, dirigentes políticos de los propios partidos. El secretario general del PAN inmediatamente se movió a apoyar a Mara, etcétera, de tal manera de que ya el rejuego político es extraordinariamente otro y tenemos que buscar otra manera de analizarlo y categorizarlo para no confundirnos y para no creer que estamos del todo, ¿no? Desde un concepto de la izquierda o que porque fulano procede es totalmente identificado de la derecha, etcétera. Creo que esto se está modificando radicalmente, por lo menos la experiencia que estamos teniendo aquí es esa. Y entonces eso nos pone, por ejemplo, en la tesitura de que ya no estamos si lo estamos, tan preocupados, digamos, que quién puede ganar o no, pero vemos una ventaja muy cómoda y entonces es, ¿cómo va a quedar el próximo Congreso? Es decir, en términos de la composición. Incluso, miren, Morena y los aliados pueden ganar los 15 distritos. De ese tamaño está la posibilidad. Y eso significaría, por la ley de la sobrerepresentación, que no entren plurinominales desde ese lado. Y si eso sucede, va a haber un conflicto dentro de Morena, porque los arreglos que se hicieron internos fue pues repartiendo las posiciones para que todo el mundo estuviera representado, por ejemplo, ¿no? Pero también es cómo va a quedar compuesto el gabinete, por toda esta suma que les estoy comentando que viene de todos lados. Entonces, esto dificulta mucho decir, ahora sí que quién es oposición y quién es mayoría, porque pues ya está todo, digamos, por decirlo en palabras llanas, muy revuelto. Y entonces lo que se decante al final, como resultado no solamente de la elección, sino de los reacomodos políticos, nos permitirá poder analizar qué tantas posibilidades tienen los grupos económicos, los grupos políticos tradicionales y la izquierda de poder o no ser parte de estos nuevos procesos, ¿no? Muchas gracias. ¿Y por qué votar por la compañera Mara? Me parece que hay que votar por Mara, primero porque es mujer, y ese sería un gran cambio. Segundo, porque sabe gobernar, es necesario que... Y tercero, porque abre las posibilidades de una transformación de fondo. Esas serían las razones que creo que...
lo justifican. De Quintana Roo ya ni hablo, porque yo sé que ahí pues hay un núcleo de compañeros y qué bueno que veo a Armando Tiburcio, porque pues Armando la verdad que es un cuadro de primera, ¿sí? Al que yo respeto mucho, valoro mucho y sé de la capacidad del compañero Armando y además pues ahí como nos decían por ahí, nos tocaron las suavecitas, ¿no? Porque en Oaxaca y en Quintana Roo y también en Tamaulipas la batalla que dio el PRI o el PAN es menos recia que lo que está dando en los otros estados. Gracias y despedimos esta emisión. Pasen excelente noche.